Bien, vamos a resolver la pregunta número 11 del examen final de CEPRE-UNI, el tema Q. Nos dice, señala la alternativa correcta después de verificar si la proposición es verdadera o falsa. 1. La sustancia que nos están dando acá es un copolímero. 2. El polietileno es un polímero que se obtiene a partir de este hidrocarburo. Y el polipropileno, la estructura que nos da acá, es un homopolímero. Bueno, en el primer caso tenemos esta estructura. Para representar a un polímero, nosotros tenemos que escribir al monómero y colocarle entre corchetes un subíndice N, que nos indica al monómero que se repite muchas veces, como en el caso de la proposición número 3. De esta sustancia podríamos afirmar tal vez de que es una molécula bastante grande, pero no podríamos afirmar de que es un copolímero. Un copolímero se forma cuando un polímero tiene dos unidades monoméricas diferentes. Por ejemplo, la baquelita tiene al fenol y al formaldehído. Ese es un copolímero. En este caso, la estructura no nos muestra la división entre dos monómeros diferentes. Tenemos una molécula, una sustancia que es bastante grande, pero no al punto de ser un copolímero o menos un polímero. Por lo tanto, esta primera alternativa es falsa. La segunda alternativa nos dice, el polietileno es un polímero que se obtiene a partir de esta estructura. Bueno, esta estructura hay que recordar que es la más simple de las olefinas, que se conoce con el nombre de eteno o etileno. Este etileno o eteno va a funcionar como si fuera nuestro monómero. Entonces, cuando dos o más unidades de etileno se polimerizan, se va a dar un proceso de polimerización que se conoce con el nombre de adición. Este enlace del tipo pi se rompe y permite unirse a unidades monoméricas formando cadenas inmensas, de tal manera que al unirse estas cadenas van a formar una cadena polimérica muy grande, que se representa de esta manera. Este es el monómero y el subíndice N me indica de que se repite muchas veces. El monómero es el etileno y por consiguiente el polímero que nosotros generamos es el polietileno. Por lo tanto, esta segunda alternativa es verdadero. La última alternativa nos dice, el polipropileno es un homopolímero. Bueno, este es el propileno o propeno. Si tengo dos unidades de propeno, igual que en el caso anterior, el enlace pi de este alqueno se rompe y va a permitir la unión de cadenas formando una estructura bastante larga, la cual se va a conocer con el nombre de polipropileno. Como en este caso el polímero se forma con una sola unidad monomérica, que es el propileno, entonces a él se le va a conocer con el nombre de homopolímero. Recordemos que un copolímero tiene dos unidades monoméricas diferentes. Un homopolímero va a tener una sola unidad monomérica. En este caso nos dicen, el polipropileno es un homopolímero, cierto. Por lo tanto, debemos considerar que esto es verdadero. Entonces tienes falso, verdadero y verdadero. La secuencia sería la alternativa D. Muy bien. Una acotación, ¿ya? Parece ser que ha habido un error de tipeo y el monómero o el polímero no ha sido descrito de una manera adecuada. Vamos a considerar que únicamente ha habido un error de tipeo porque acá debería haber un 2 y aquí un 1. Por lo tanto, considerando que nos piden únicamente saber si el polipropileno es un homopolímero o no, consideramos de que sí es cierto, porque el polipropileno sí es un homopolímero. La alternativa sería la letra D.